El narcotráfico se refiere al tráfico de sustancias tóxicas ilegales. Este abarca el cultivo, la manufactura, la distribución y la venta. En el caso mexicano podemos ubicar el desarrollo de este fenómeno en distintos periodos. Sus inicios pueden rastrearse de 1926 a 1940, periodo en el que se inició la persecución del cultivo de amapola y marihuana en el país por la penalización establecida en Estados Unidos. En este periodo también se puede hablar de la distribución de heroína que llevaban a cabo los chinos en el país y de cómo estos fueron desplazados lentamente por organizaciones mexicanas. De 1940 a 1980 creció de manera exponencial el consumo de heroína en Estados Unidos, y en México hubo mucha tolerancia hacia los cultivos de droga. En esta época también comenzaron a surgir los grandes grupos delincuenciales del país. De 1980 a 1990 se fragmentaron los grupos delincuenciales. Se introdujo la cocaína colombiana para traficarla a través de nuestro país y hacerla llegar a Estados Unidos. De 1990 a 2006 se habla de la parcial captura del Estado, es decir, se inició la actuación gubernamental a favor de ciertos grupos como resultado de la red de corrupción. A partir de 2006 podemos referirnos al inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, la cual consistió en la militarización de nuestro país y ha sido severamente criticada por los elevados niveles de violencia que desató y que actualmente se mantienen. El narcotráfico es uno de los problemas más relevantes en la historia contemporánea, no solo de México, sino de toda América Latina. Y podemos mencionar que uno de sus orígenes no es la producción de estupefacientes de los países periféricos como México o Colombia, sino el enorme consumo de los habitantes de los países desarrollados, como algunos países europeos y Estados Unidos. Este último es el país que ocupa el primer lugar en consumo. En algunos países como los escandinavos o Suiza, se pueden instrumentar leyes que les permitan tener control sobre la delincuencia común, es decir, asaltos a mano armada, secuestros, robos, entre otros, dado que su ciudadanía es mucho más homogénea desde el punto de vista económico, cultural, etc. Pero otros países como Roma y Estados Unidos tratan de controlarla administrando la delincuencia organizada, es decir, concediéndole territorios y otorgándole cierta exclusividad en los negocios ilegales más lucrativos y menos nocivos para la sociedad, a fin de darles poder, a cambio de que estas mafias controlen o eliminen la delincuencia común, que no puede ser atacada de manera eficiente por los cauces democráticos y jurídicos en una sociedad fragmentada y heterogénea. En 1971, el gobierno estadounidense creó la Administración para el Control de las Drogas, DEA por sus siglas en inglés, a fin de centralizar el control, recepción, dispersión y suministro de drogas dentro de su territorio, puesto que su finalidad era erradicar el consumo y distribución de las drogas. Sin embargo, desde la creación de la DEA, el consumo y la distribución de drogas en Estados Unidos ha aumentado de manera exponencial. ¿A qué se debe? Si los narcotraficantes envían de Estados Unidos cientos de millones de dólares en efectivo todos los meses a narcotraficantes extranjeros, es porque lo hacen con el beneplácito del mismo gobierno estadounidense. Estados Unidos desde siempre ha sostenido una política de dominación hacia México y el resto de los países latinoamericanos. Ha logrado imponer su voluntad en contra de los intereses mexicanos de forma bélica, fomentando la desestabilización, vendiendo a un costo muy elevado el reconocimiento de nuestros gobernantes. La estrategia más moderna y eficaz que les ha funcionado para imponer su voluntad es promover gobiernos corruptos controlables, con los que, por su esencia corrupta, Estados Unidos puede acordar en contra de los intereses de sus propios pueblos. Por ello, Alejandro Roel Calvillo asegura que es incuestionable que el gobierno de Estados Unidos ha suministrado
armas a los narcotraficantes mexicanos para evitar que México controle a dichas mafias, lo que vulneraría su control del suministro de drogas en su territorio. También ha alentado la lucha entre los cárteles mexicanos, como lo hizo en Colombia, para evitar que el narcotráfico asuma tal poder que le compita a la DEA en su control absoluto de la recepción y distribución de las drogas en el territorio estadounidense. Y esto no es difícil de creer cuando el periodista Jesús Esquivel afirma que un medio de comunicación estadounidense se negó a publicar un artículo que trabajaban en conjunto y en el cual se abordaba la forma en la que se mueve la metanfetamina o las sustancias químicas con las que se crea dicha sustancia en Estados Unidos, incluso a través de empresas de mensajería. A Estados Unidos no le importa ni le importó el deterioro social y la violencia que provocó en México al suministrar armas a los narcotraficantes mexicanos. Pero ahora le está afectando, pues estos grupos son cada vez más violentos, más sofisticados y más poderosos, y están permeando la frontera y apoderándose de la distribución de enervantes que controlaba en su totalidad la DEA en territorio estadounidense. Podemos decir que el narcotráfico es un rasgo distintivo del capitalismo en su fase neoliberal, ya que dicha actividad solo busca tener cada vez más poder económico sin importar el costo. Este es un problema y para entenderlo tenemos que analizar no solo su origen y las organizaciones criminales que imperan, sino también el proceso, todos los actores que participan y su intervención en la descomposición de instituciones gubernamentales y sociales.